Capítulo 1. El profeta olvidado. ¿Quién es Enoc realmente? Imaginen a un hombre que caminó con Dios, que vio los secretos del cosmos, cuya historia fue borrada, pero cuyas palabras moldearon el destino de la fe. Este no es un personaje menor. Este es Enoc. Pero si menciono a Enoc, la reacción común suele ser: ¿Enoc? ¿Quién es ese? Algunos recordarán una breve línea en el libro del Génesis. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Génesis 5, versículo 24. Una de las frases más enigmáticas de toda la Biblia. Apenas unas pocas palabras para un hombre que, según ciertas tradiciones milenarias, tuvo un impacto tan profundo que sus visiones, sus revelaciones, influyeron directamente en las ideas de los profetas, de los apóstoles, y sí, prepárense, de San Pablo mismo. Piensen en esto, la Biblia canónica le dedica solo unos versículos. Es menos que una nota a pie de página comparado con la extensión dedicada a Noé, a Abraham, a Moisés. Sin embargo, fuera de esos pocos libros que conforman el canon bíblico para la mayoría de las iglesias, existe un universo entero de textos atribuidos a Enoc, libros completos, a veces tan extensos como varios libros canónicos juntos, llenos de detalles asombrosos sobre los ángeles, sobre la creación, sobre el fin de los tiempos, sobre el Mesías. ¿Cómo puede ser que un personaje tan marginal en un texto sea tan central en otros? Y lo que es más importante, ¿por qué la historia oficial lo ha olvidado? O quizá sería más preciso decir, ¿ocultado? La figura de Enoc es un portal a una comprensión más profunda de las raíces de la espiritualidad monoteísta, no solo del judaísmo o del cristianismo, sino de la matriz de ideas de donde surgieron. Vivió en una época tan remota que casi parece mitológica, antes del gran diluvio. Un tiempo donde la humanidad, según las narrativas antiguas, era muy diferente. Un tiempo donde la línea entre lo terrenal y lo celestial parecía mucho más delgada. Este Enoc no es solo un nombre en una genealogía. Las tradiciones asociadas a él lo pintan como el séptimo descendiente de Adán, un número que en muchas culturas antiguas, incluyendo la judía, tiene una profunda carga simbólica de perfección o culminación. El séptimo, el que camina con Dios de una manera única, el que no muere de la forma tradicional. Su historia se desvía dramáticamente de la norma, mientras que de Adán se dice, y murió, de Set y murió, de Enos y murió, de Cainán y murió, de Mahalalel y murió, de Yared y murió. De Enoc se dice, desapareció, porque le llevó Dios. 7 generaciones culminando en una anomalía, una elevación, una traslación. Es la primera ascensión registrada. Pero esa simple frase en Génesis es solo la punta del iceberg. Los textos enoquianos, como se les conoce colectivamente, aunque hay varias versiones, la más famosa es el llamado Primer Libro de Enoc, o Enoc etíope. Nos presentan a un Enoc que es mucho más que un caminante con Dios. Es un escriba celestial, un vidente cósmico, un mediador entre lo divino y lo humano. Es alguien a quien se le mostraron los secretos del universo, la organización de las estrellas, el funcionamiento de los fenómenos naturales, la historia completa del pecado desde su origen hasta el juicio final. Es alguien que interactuó directamente con ángeles, no solo los buenos, sino también los caídos. Y es aquí donde la historia se pone realmente interesante, y un poco incómoda para ciertas narrativas tradicionales, porque los textos de Enoc no solo hablan de su ascensión, hablan de la razón por la que esa ascensión fue necesaria. Hablan de una corrupción primordial, de un evento catastrófico que ocurrió antes del diluvio, un evento que involucró a seres celestiales y que tuvo consecuencias devastadoras para la humanidad. Un evento que explica, con un detalle escalofriante, el origen del mal, de la magia prohibida, de la violencia y la impiedad que,
según el Génesis, llevó a Dios a arrepentirse de haber creado al hombre y decidir limpiar la tierra con agua. Este profeta, este escriba, este vidente olvidado, ofrece una explicación alternativa, o al menos complementaria, a la historia del pecado que a menudo se centra exclusivamente en Adán y Eva y la serpiente. Introduce otros actores, otros niveles de transgresión, otras dimensiones en la batalla cósmica entre el bien y el mal. Y esas ideas, esas explicaciones, son increíblemente poderosas, tanto que permearon el pensamiento religioso durante siglos, influyendo en sectas judías de la época, en los escritores del Nuevo Testamento, y sí, en la teología que conocemos hoy, a menudo sin darnos cuenta de su origen en estos textos que quedaron fuera del canon. Entonces, la verdadera historia de Enoc no es solo la de un hombre que no murió, es la historia de un conocimiento que se consideró tan potente, tan revelador o quizás tan peligroso, que fue relegado a la oscuridad, mientras que sus ideas clave continuaron circulando, a veces atribuidas a otros, a veces modificadas, pero nunca del todo erradicadas. Es la historia de cómo un texto perdido puede ser la clave para entender textos que consideramos fundamentales. Es la historia de cómo Enoc, el profeta olvidado, podría ser la pieza que falta en nuestro rompecabezas de la fe. Para entender completamente a este hombre, sus visiones y su influencia, primero debemos transportarnos a la época en la que supuestamente vivió, un tiempo primordial, lleno de misterios y con reglas diferentes a las que conocemos. Un tiempo antes del gran diluvio. Capítulo 2. Antes del diluvio. Un mundo diferente. Para entender a Enoc y por qué sus visiones eran tan explosivas, debemos retroceder en el tiempo. Muy, muy atrás. Mucho más allá de lo que nuestra mente moderna puede concebir fácilmente. A un mundo que existía antes de que las aguas cubrieran la tierra, antes del gran diluvio de Noé. Un mundo que, según las antiguas narrativas, era radicalmente diferente al nuestro. Piensen en la escala de la vida en esa época. Las genealogías bíblicas listan a personas que vivían durante cientos y cientos de años. Matusalén, el nieto de Enoc, supuestamente vivió 969 años, casi un milenio. Imaginen las implicaciones de una longevidad así. ¿Cómo sería la acumulación de conocimiento, de sabiduría o de pecado? ¿Cómo afectarían las relaciones familiares, sociales? Una vida humana que se extiende por casi 1000 años es casi incomprensible para nosotros, cuya esperanza de vida es menos de 1/10 parte de eso. Esta longevidad extrema sugiere un mundo donde el tiempo mismo operaba de una manera que ya no experimentamos. Quizás la propia estructura de la realidad era distinta. Un mundo con menos fricción, donde los límites entre lo posible y lo imposible, entre lo terrenal y lo celestial, eran más fluidos, más porosos. El Génesis nos da breves pinceladas de este mundo antediluviano. Habla de una gran maldad del hombre, de pensamientos que eran, de continuo, solamente el mal. Describe la tierra como llena de violencia. Pero, ¿qué provocó esta maldad y esta violencia a una escala tan abrumadora que llevó a la aniquilación casi total? La narrativa canónica es concisa, casi elíptica. Menciona que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y de esta unión nacieron los gigantes, o Nefilim. Génesis 6, versículos 1 al 4. Estos hijos de Dios, ¿quiénes eran? La interpretación tradicional en muchos círculos los ve como descendientes de la línea piadosa de Set, casándose con la línea impía de Caín. Pero otra interpretación, muy antigua y prominente en los tiempos de Enoc, y que se encuentra explícitamente en los textos de Enoc,
identifica a estos hijos de Dios no como humanos, sino como seres celestiales, ángeles. Aquí donde los textos de Enoc pintan un cuadro mucho más vívido y perturbador del mundo antediluviano. No era solo la maldad humana, era la intrusión, era una rebelión celestial que tuvo lugar en la tierra. Describe un mundo donde estos seres celestiales descendieron, no para guiar o ayudar, sino impulsados por la lujuria y el deseo de poder. Se mezclaron con la humanidad, corrompieron la línea pura, y lo que es crucial, revelaron secretos prohibidos, conocimientos que la humanidad no estaba preparada para manejar. Magia, hechicería, astrología predictiva, incluso el arte de la guerra, la fabricación de armas y adornos que fomentaban la vanidad y el engaño. Imagina un mundo donde la vida dura casi un milenio, y donde además, seres con conocimiento cósmico y poderes sobrenaturales se mezclan con la población, no para elevarla, sino para explotarla y corromperla. Un mundo donde los híbridos, los gigantes, vagaban por la tierra, sembrando el terror y consumiendo los recursos. La violencia del Génesis 6 adquiere una nueva y terrible dimensión. No es solo la violencia innata del hombre, es una violencia amplificada por la intervención de seres más allá de lo humano. Es un mundo donde el pecado no es solo una debilidad moral, es una contaminación cósmica. En este contexto, la figura de Enoc adquiere una relevancia monumental. Él vivió en la cúspide de esta corrupción. Fue testigo, o al menos el narrador, de cómo el mundo se desmoronaba no solo desde dentro, sino también desde arriba. Su caminar con Dios no era solo una devoción personal, era una distinción en un mundo que se había alejado radicalmente de lo divino. Su ascensión no era solo una recompensa, era una forma de ser preservado de una depravación total, y fundamentalmente, una forma de recibir la perspectiva celestial sobre lo que estaba sucediendo. El mundo antes del diluvio, según Enoc y las tradiciones que él representa, no era simplemente una versión más primitiva del nuestro. Era un escenario de una batalla cósmica, donde los límites entre el cielo y la tierra, entre los ángeles y los hombres, se rompieron con consecuencias catastróficas. Comprender este mundo es crucial para entender por qué Enoc fue llevado al cielo, qué vio allí, y por qué lo que aprendió tuvo el potencial de sacudir los cimientos de la comprensión religiosa. Este mundo diferente, lleno de pecado, gigantes y ángeles caídos, fue el caldo de cultivo para el evento central que los textos de Enoc describen en detalle: la rebelión de los vigilantes y la subsiguiente corrupción de la tierra. Capítulo 3. Los vigilantes y la corrupción. La verdadera caída. Si el capítulo anterior pintó el escenario, este capítulo describe la obra maestra del horror que se representó en él. Hablamos del evento que, según los textos de Enoc, fue la causa inmediata y catastrófica de la depravación antediluviana. No la caída en el Edén, que fue una desobediencia humana con consecuencias espirituales y existenciales profundas, sino otra caída, una caída celestial con consecuencias terrenales devastadoras, la caída de los vigilantes. ¿Quiénes eran estos vigilantes? Los textos de Enoc los describen como una clase de ángeles, seres celestiales encargados, como su nombre indica, de vigilar a la humanidad. Eran parte del orden divino, habitantes de los cielos. Pero, como tantas historias antiguas nos recuerdan, incluso en las esferas celestiales puede haber rebelión. Lo de Enoc, un grupo de 200 vigilantes, liderados por un ángel llamado Shemihaza o Semiaza, observaron a las hijas de los hombres y desearon tenerlas. Fue un deseo prohibido. Su naturaleza era espiritual. No debían mezclarse carnalmente con la humanidad, pero su lujuria los superó. Tomaron una decisión trascendental. Descendieron del cielo, aterrizando en la cima del monte Hermón, una montaña que existe hasta hoy en la frontera entre el Líbano y Siria. Y allí hicieron un pacto solemne,
un juramento para asegurarse de que ninguno de ellos retrocedería en su propósito, sin importar el costo. Ataron sus almas a esta empresa. El texto es explícito. Cada uno de los 200 escogió para sí una mujer y comenzaron a acercarse a ellas y a cohabitar con ellas. Y de esta unión antinatural nacieron los Nefilim, gigantes, seres de tamaño y fuerza inmensa, que pronto se convirtieron en una plaga para la tierra. Devoraban todo el sustento de la humanidad, y cuando los hombres no podían alimentarlos más, los gigantes se volvieron contra la humanidad misma, devorándolos, bebiendo su sangre. Pero la transgresión de los vigilantes no se limitó a la unión sexual prohibida y la procreación de gigantes tiranos. Lo que hizo que su caída fuera verdaderamente catastrófica fue la segunda parte de su rebelión, la revelación de secretos. Estos vigilantes poseían conocimientos celestiales, entendimiento de las artes divinas y cósmicas, y decidieron impartir este conocimiento a la humanidad. Azazel, otro de los líderes de los 200, es nombrado específicamente como el que enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas, enseñándoles el arte de la guerra y el derramamiento de sangre. Enseñó a las mujeres a usar cosméticos, a teñirse el cabello, a adornarse con piedras preciosas y toda clase de artificios mundanos, introduciendo la vanidad, el engaño y la seducción. Otros vigilantes enseñaron hechicería, encantamientos, astrología, la lectura de los signos celestes para propósitos adivinatorios, algo estrictamente prohibido, y el conocimiento de las nubes, el clima, el sol, la luna, y los secretos que debían permanecer ocultos. Piensen en esto. No fue solo que pecaron, fue que armaron a la humanidad con las herramientas y el conocimiento para pecar a una escala masiva y destructiva. Introdujeron la tecnología de la guerra en un mundo que no la conocía. Fomentaron la vanidad y la promiscuidad, y crucialmente introdujeron las artes mágicas y adivinatorias, desviando a la humanidad de la adoración y dependencia de lo divino hacia el intento de manipular fuerzas espirituales por su propia voluntad. Esta fue, según Enoc, la verdadera corrupción que llenó la tierra de impiedad y violencia. No fue solo la debilidad innata del hombre iniciada en el Edén, fue una intervención externa, una contaminación deliberada por parte de seres celestiales caídos. Fue una rebelión cósmica que se manifestó de la manera más brutal en el plano terrenal. La tierra misma clamó contra la injusticia, la sangre derramada, la violencia de los gigantes y la corrupción que se había extendido. La de Enoc presenta esta era antediluviana como un tiempo de caos sin precedentes, provocado por la ruptura del orden divino a un nivel superior al humano. Es un relato que explica la magnitud del pecado y la violencia que vemos brevemente mencionada en Génesis 6. Da un rostro y un origen a las fuerzas que llevaron al mundo al borde de la destrucción. Salvación ante el clamor de la tierra y de las almas de los justos, pocos como eran en ese tiempo, la respuesta divina se hizo necesaria. Y es en este punto donde Enoc, el séptimo desde Adán, entra en escena de una manera única, no solo como testigo, sino como mensajero. Fue llevado a los cielos para ver la perspectiva divina, para comprender la magnitud de la rebelión y el juicio que se avecinaba. Su viaje no era solo una bendición personal, era una misión cósmica. El mundo estaba corrompido hasta la médula por la influencia de los vigilantes caídos y sus descendientes. Era un mundo que necesitaba ser purificado, y Enoc fue elegido para ser el que presenciara el plan divino para esa purificación y para el futuro más allá. Lo 4. Un viaje cósmico. Los secretos del cielo. El hombre que caminaba con Dios en un mundo infestado por la corrupción celestial y terrenal no simplemente murió o desapareció en un sentido pasivo. Según los textos que llevan su nombre, fue llevado, elevado de la tierra por seres celestiales,
embarcándose en un viaje de proporciones cósmicas, una odisea a través de los reinos divinos y los secretos del universo. Este no fue un paseo tranquilo, fue una revelación forzada, una inmersión en la verdad última para un mundo ahogándose en mentiras. Inhala escena. Enoc está en la tierra, testigo de la depravación, de la violencia de los gigantes, de los efectos venenosos del conocimiento prohibido impartido por los vigilantes. Y de repente, los vientos lo levantan, o es tomado por ángeles, y es transportado, no solo a otro lugar en la tierra, sino más allá, a los cielos, no solo como un concepto abstracto, sino como lugares físicos y espirituales con estructuras, habitantes y propósitos definidos. Su viaje lo lleva a los confines de la tierra, donde ve los pilares del cielo, los cimientos de la tierra. Contempla los depósitos de los vientos, de la nieve, del granizo, de la niebla y de la lluvia, entendiendo cómo operan estos fenómenos naturales dentro del orden divino. Ve los relámpagos y los truenos en sus moradas. Se le muestran los caminos del sol y de la luna, cómo salen y se ponen, sus órbitas exactas, los portales por los que transitan, los ciclos que rigen el tiempo. La precisión de estas descripciones astronómicas y meteorológicas, incluso desde una perspectiva antigua, es asombrosa y sugiere una comprensión del cosmos que va mucho más allá de lo que esperaríamos de esa era. Es una cosmología detallada y compleja que revela un universo vasto y ordenado por leyes divinas. Enoc no es solo una lección de geografía y astronomía celestial. Es un encuentro con los habitantes de estos reinos. Es guiado por ángeles, a menudo por arcángeles poderosos como Uriel, el ángel de la sabiduría y la luz, quien le sirve de guía a través de muchas de estas visiones. También se encuentra con Rafael, Gabriel y Miguel, los grandes arcángeles, cada uno asociado con diferentes aspectos del orden divino y el juicio. Lo más impactante de su viaje es su acceso a los lugares de morada de los justos y de los impíos, y especialmente los lugares de confinamiento para los vigilantes caídos y sus hijos gigantes. Ve las prisiones preparadas para ellos, cimas de fuego, valles de sufrimiento donde esperan el juicio final. Es un testimonio de la consecuencia divina para la rebelión que él ha presenciado en la tierra. Se le muestra el destino de aquellos que corrompieron el mundo, lo que subraya la seriedad de sus crímenes. Enoc no es solo un turista celestial, es un estudiante, un escriba. Se le ordena observar, escuchar y registrar todo lo que ve y oye. Se le confían secretos divinos, no para su propio beneficio, sino para ser compartidos. Se le da la perspectiva de Dios sobre la historia humana, desde el principio hasta el fin. Ve el libro del recuerdo, donde se registran las acciones de los hombres, tanto buenas como malas. Se le muestra la morada de la sabiduría y cómo fue rechazada por la humanidad para morar entre los ángeles. El contraste entre la tierra corrupta que dejó y la santidad y el orden de los cielos es abrumador. Enoc describe cielos dentro de cielos, huestes incontables de ángeles, querubines, serafines y otras clases de seres celestiales que sirven y alaban constantemente al Gran Glorioso, la deidad suprema cuyo trono ve, aunque a menudo solo como una luz inefable o una figura velada, demasiado santa para ser contemplada directamente. El viaje cósmico es la fuente de toda la sabiduría y las profecías que se encuentran en los textos de Enoc. Es lo que le da autoridad a sus palabras. No está especulando. Según el relato, está reportando lo que le fue mostrado directamente por seres celestiales en los reinos divinos. Sus visiones del cosmos, del orden moral, del pecado, del juicio y del futuro no son producto de la meditación terrenal, sino de una revelación sobrenatural. Transforma a Enoc en un profeta apocalíptico, un revelador de misterios que estaban ocultos para la mayoría de la humanidad. Vio la arquitectura del universo,
entendió las causas profundas de la corrupción en su tiempo y, crucialmente, se le mostraron los eventos que aún estaban por venir: el juicio sobre los vigilantes, sobre los impíos y el establecimiento de un nuevo orden. Y esas visiones del futuro, esas advertencias, son lo que lo convierten en una figura tan crucial para la comprensión de la literatura apocalíptica posterior y, como veremos, para el pensamiento de figuras clave en el cristianismo primitivo. Cósmico no terminó con la contemplación de los secretos del cielo. Terminó con un mandato para regresar, de alguna manera, y entregar las terribles y gloriosas verdades que había aprendido. Verdades sobre el juicio venidero. 5. El juicio venidero. Advertencias para la humanidad. El viaje de Enoc por los reinos celestiales no era una mera exposición turística del cosmos divino. Era una preparación intensiva, una inmersión forzada en la verdad última del universo. El orden moral es inquebrantable y la transgresión tiene consecuencias terribles. A Enoc se le mostraron los secretos del cielo, sí, pero también se le confió un mensaje urgente y aterrador para la tierra. El juicio venidero es inevitable. La primera y más inmediata profecía de juicio que Enoc recibe y debe comunicar es para los vigilantes caídos mismos. Imaginen la audacia. Un ser humano, elevado al cielo, es comisionado por las autoridades divinas para descender, o al menos para que su mensaje descienda, y proclamar el destino de aquellos ángeles poderosos que se rebelaron. Enoc se convierte en el heraldo de la condenación de sus seductores. El mensaje para los vigilantes, especialmente para Shemijada y sus 200 seguidores, es uno de implacable castigo. Se les dice que no habrá paz para ellos, ni perdón por sus pecados. Su unión prohibida ha contaminado la tierra y corrompido a la humanidad. Por ello, serán encadenados en las profundidades de la tierra, en valles sombríos y ardientes, confinados en la oscuridad hasta el día del gran juicio final. Se les prohíbe volver a ascender al cielo para interceder, porque su súplica sería un insulto dada la magnitud de su crimen. Su destino es el tormento y el confinamiento eterno. Día también aborda el destino de los Nefilim, los gigantes nacidos de la unión antinatural. Se decreta que lucharán y se destruirán mutuamente, y al morir, sus espíritus inmundos saldrán de sus cuerpos y se convertirán en demonios sobre la tierra. Estos espíritus malignos, según Enoc, son la fuente de la opresión espiritual, la tentación y la aflicción que plagan a la humanidad incluso después del diluvio. La descendencia de la rebelión continúa manifestándose como maldad en el mundo espiritual. Advertencia más inminente para la propia humanidad corrupta de la era antediluviana. A Enoc se le revela el plan divino para purificar la tierra del mal que se ha extendido, un gran diluvio. Esta inundación global no es solo un acto de ira divina, sino una necesaria limpieza cósmica para erradicar la contaminación física y espiritual causada por los vigilantes y sus vástagos. A Enoc se le muestra que la tierra será cubierta por el agua, y toda carne corrupta que siguió los caminos de los caídos será destruida. Las visiones de Enoc van más allá del juicio inmediato del diluvio. Se le muestra un panorama mucho más amplio de la escatología, los eventos finales de la historia. Se le revela el día del gran juicio, un tiempo futuro en el que todos, tanto los seres celestiales caídos como la humanidad, serán juzgados definitivamente. Ve un trono majestuoso, una corte celestial se reúne, y los libros se abren. El libro de la vida, el libro de las obras. En esta visión del juicio final se establece una clara dicotomía. Por un lado están los impíos, aquellos que persistieron en el pecado, que siguieron las enseñanzas de los vigilantes, que vivieron vidas de violencia, injusticia y orgullo. Para ellos, el juicio significa condenación eterna, unirse a los vigilantes en el abismo de fuego y tormento. Se les negará la luz y la paz,
Por otro lado, están los justos. Aunque pocos en la época de Enoc, se le asegura que habrá un remanente, y que en el futuro los justos heredarán la tierra purificada. Para ellos, el juicio significa vindicación, entrada en una era de paz, luz y bendición. Se les promete una resurrección, un retorno a una tierra renovada, libre del pecado y la opresión. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. La misión profética de Enoc, derivada de estas visiones, es triple: advertir a los vigilantes de su destino sellado, amonestar a la humanidad impía de la inminente destrucción y del juicio final, llamándolos, aunque implícitamente, ya que el texto enfatiza su irremediable corrupción, a la justicia, y, crucialmente, dejar un testimonio y una guía para las generaciones futuras, para que no sigan el camino de la impiedad y para que mantengan la esperanza en la promesa de un futuro justo. El de Enoc es urgente. La rebelión ha tenido consecuencias cósmicas, el juicio ha sido decretado y la tierra será purificada. Pero en medio de estas advertencias, también hay una semilla de esperanza para los que permanezcan fieles. Y en el centro de estas profecías de juicio y futuro, una figura misteriosa comienza a emerger, una figura que será clave en el juicio y en el establecimiento del reino justo, una figura conocida como el Hijo del Hombre. Los 6. El Hijo del Hombre, una figura misteriosa. Las visiones apocalípticas de juicio sobre los vigilantes, los gigantes y la humanidad corrupta, y mientras Enoc contempla el vasto orden cósmico y la santidad divina, emerge la figura más enigmática y, para nuestra historia, una de las más cruciales de todos los textos enoquianos: el Hijo del Hombre. Enoc mismo, aunque Enoc interactúa con él en sus visiones, es un ser distinto, presentado con atributos de una majestad y una autoridad que lo elevan más allá de cualquier figura humana, incluso por encima de los ángeles. En las parábolas de Enoc, este ser aparece en escenas de juicio final junto al Anciano de Días, la representación misma de la divinidad eterna y suprema. Títulos que se le otorgan son reveladores. Es llamado el elegido, el justo, e inequívocamente, el Hijo del Hombre. Pero este título, Hijo del Hombre, en este contexto, no se refiere a su origen humano. De hecho, los textos de Enoc enfatizan justo lo contrario. Describen a este Hijo del Hombre como una figura preexistente. Sus moradas han estado bajo las alas del Anciano de Días desde antes de que el mundo fuera creado. Su nombre fue nombrado ante el Anciano de Días antes de la creación del sol y de las estrellas. Piensen en la implicación. Este ser ya existía en la esfera divina antes de que el cosmos que conocemos fuera puesto en orden. Su papel en las visiones de Enoc es central para el juicio venidero. Se le describe sentado en el trono de su gloria, recibiendo toda potestad para juzgar. Ante él, los reyes y los poderosos de la tierra tiemblan y caen, avergonzados por sus obras impías. Es él quien arroja a los vigilantes encadenados y a los impíos humanos al abismo de fuego preparado para ellos. Él es la cara visible de la justicia divina ejecutada. Solo una figura de juicio. Para los justos y los elegidos, el Hijo del Hombre es una fuente de esperanza, luz y vindicación. Es él quien revelará todos los secretos, quien restaurará la justicia en la tierra. Los nombres de los justos son revelados ante él, y morarán con él en el reino eterno. Es el protector de los oprimidos y el defensor de los que han sido fieles. La descripción de este Hijo del Hombre en Enoc es poderosa y multiforme. Posee toda la sabiduría, y el espíritu de sabiduría y de poder descansa sobre él. Su gloria es inmensa. Su presencia es lo que ilumina el lugar del juicio. Es una figura mesiánica, sí, pero una figura mesiánica con rasgos divinos y una existencia que precede a la creación misma. Concepción de un ser celestial, preexistente,
que actúa como juez final y salvador de los justos bajo el título de Hijo del Hombre, es extraordinariamente significativa. Es un concepto que no se encuentra con esta claridad y desarrollo en los libros canónicos del Antiguo Testamento. Si bien hay figuras como el Uno como Hijo de Hombre, en la visión de Daniel 7, que recibe dominio y reino, la figura en Enoc es mucho más personal, detallada y explícitamente ligada al juicio individual y cósmico, y su preexistencia está mucho más acentuada. Es importante notar que la sección del libro de Enoc, donde esta figura del Hijo del Hombre es más prominente, conocida como el libro de las parábolas, capítulos 37 al 71, es la parte que algunos eruditos consideran que podría haber sido escrita más tarde que otras secciones, posiblemente en el siglo I antes de Cristo, o incluso un poco después. Sin embargo, su inclusión en el corpus de Enoc atestigua la vitalidad y la evolución de estas ideas dentro de las tradiciones judías y apocalípticas. Sea cual sea su fecha exacta, estos capítulos influyeron profundamente en las expectativas mesiánicas y apocalípticas de la época. Esta figura del Hijo del Hombre, tal como se presenta en Enoc, se convierte en una pieza fundamental para entender el pensamiento religioso en el período inmediatamente anterior y durante la formación del cristianismo. Su papel como juez cósmico y salvador preexistente resonaría de manera poderosa en las discusiones sobre la identidad del Mesías, y es aquí donde empezamos a ver las primeras y fascinantes conexiones con figuras clave del Nuevo Testamento. El Hijo del Hombre, que preside el juicio y trae la salvación, es una figura que encontraremos con sorprendentes paralelismos en las enseñanzas de una figura central en la difusión del cristianismo, San Pablo. Pero antes de llegar a esa conexión directa, debemos entender qué pasó con los textos de Enoc después de que él, según la historia, desapareció de la tierra. ¿Cómo sobrevivió este legado prohibido? Capítulo 7. Enoc. Desaparece. Ascensión o algo más. La característica más distintiva de Enoc en la breve mención bíblica es, sin duda, la forma en que su vida terrenal terminó, o no terminó. Génesis 5, 24, nos dice escuetamente: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Desapareció. Fue llevado. No se registra que muriera como el resto de sus contemporáneos antediluvianos. Este detalle, tan conciso en el texto canónico, es expandido y glorificado enormemente en los libros atribuidos a él. La historia en los textos enoquianos no es simplemente una desaparición, es una ascensión, una traslación divina, un evento extraordinario que subraya su estatus único. Como vimos en el capítulo anterior, Enoc es tomado por ángeles. A veces se describe que vientos divinos lo levantan y lo transportan a través de los cielos, pasando por diferentes niveles o puertas celestiales. No es un rapto pasivo, es un viaje guiado hacia la presencia divina misma. Esta toma no es el final de su historia, sino el comienzo de su existencia continua en un reino superior. Una vez en los cielos, a Enoc no se le sienta simplemente en un rincón celestial. Se le asigna un papel. Se convierte en un testigo perpetuo del orden divino, un escriba celestial que registra los juicios y las acciones, tanto de los vigilantes como de la humanidad. Se le da acceso continuo a los misterios cósmicos, a las profundidades de la sabiduría divina. Los textos sugieren que esta ascensión implicó algún tipo de transformación. Enoc, un ser humano de la tierra, es elevado para morar entre seres celestiales. Algunas descripciones implican que fue vestido con ropas de luz, que su ser se adaptó para poder soportar la presencia divina y operar en los reinos celestiales. Aunque el primer libro de Enoc no llega a identificarlo explícitamente con el ángel Metatrón, como sí lo hace la tradición posterior del tercer libro de Enoc, una obra rabínica más tardía.
La semilla de esa idea está plantada aquí, la de un humano que es elevado y transformado a un estatus casi angelical, si no es que superior. ¿Por qué Enoc fue merecedor de este destino tan singular? Los textos lo atribuyen a su justicia y a su decisión de caminar con Dios en una generación que se había sumido en la más profunda impiedad y corrupción. Fue un faro de rectitud en la oscuridad más densa. Su fidelidad fue recompensada no con una larga vida en la tierra, que habría sido insoportable dada la maldad reinante, sino con la preservación de esa corrupción y una existencia en la esfera divina. Fue salvado del diluvio no por una arca, como Noé, sino por una ascensión. Este evento lo coloca en una categoría aparte. Es el primer mortal en la narrativa bíblica que evade la muerte. Más tarde, Elías tendría una experiencia similar, siendo llevado al cielo en un carro de fuego. Pero la ascensión de Enoc, según sus propios libros, es mucho más elaborada, detallada y fundamental para su papel como profeta y revelador de misterios cósmicos y escatológicos. No solo fue llevado al cielo, fue llevado para ver y entender los secretos del cielo y del futuro. Su desaparición de la tierra significó que ya no estaba físicamente presente para enseñar, para amonestar a los impíos o para consolar a los pocos justos. Se convirtió en una figura de leyenda, un profeta de tiempos pasados que había sido honrado de una manera única por la divinidad. Su autoridad ya no provenía de su presencia terrenal, sino de su experiencia celestial, de las visiones y revelaciones que había recibido directamente en los tronos de gloria. Pero la historia no termina con su ascensión. El propósito de su viaje cósmico era, en parte, que actuara como escriba. Se le ordenó poner por escrito todo lo que vio y oyó. Sus visiones del cosmos, de los vigilantes, del juicio, del Hijo del Hombre, todo fue consignado para ser transmitido. Aquí surge la gran pregunta. Si Enoc fue llevado, ¿qué pasó con esas escrituras? Si su legado era tan poderoso, si contenía verdades tan fundamentales sobre el orden divino, el pecado, el juicio y el futuro, ¿cómo fue que estos textos no se convirtieron en la piedra angular de las religiones que surgieron de esa tradición? ¿Cómo fue que el profeta que caminó con Dios y vio los secretos del cielo terminó siendo, en gran medida, el profeta olvidado, y sus libros, un legado prohibido? Capítulo 8. El legado prohibido. ¿Por qué fue oculto? Enoc fue elevado a los cielos, testigo de secretos cósmicos y portador de profecías trascendentales, incluyendo la revelación del misterioso Hijo del Hombre. Se le ordenó poner por escrito todo lo que vio. Sus libros contienen explicaciones detalladas sobre el origen del mal, la cosmología divina, el juicio venidero. Verdades que uno pensaría serían fundamentales para cualquier tradición religiosa que surgiera de ese linaje. Sin embargo, si buscas el libro de Enoc en tu Biblia estándar, lo más probable es que no lo encuentres. ¿Cómo es posible que un legado tan potente se volviera, para la mayor parte del mundo, un legado prohibido u oculto? ¿Por qué no está en el canon bíblico? La formación del canon, es decir, la colección de libros considerados divinamente inspirados y autoritativos por una comunidad religiosa, fue un proceso largo y complejo, tanto para el judaísmo como para el cristianismo. No hubo un único momento, concilio o decisión que dijera: estos libros sí, estos libros no, de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual influenciado por una variedad de factores. Uno de los factores clave era la autoría. ¿Fue el libro realmente escrito por la figura antigua a la que se atribuye? Aunque era una práctica común en la literatura apocalíptica y sapiencial de la época, atribuir escritos a figuras veneradas del pasado, como Adán, Enoc, Moisés, Salomón, para darles autoridad, en siglos posteriores, las autoridades religiosas comenzaron a ser más estrictas con la pseudepigrafía, escritos con nombres falsos. Los textos de Enoc, aunque atribuidos al patriarca antediluviano,
fueron compuestos mucho después de su tiempo, probablemente entre el siglo IV a.C. y el siglo I después de Cristo, en diversas etapas. Esta falta de autoría directa del verdadero Enoc fue una razón poderosa para su exclusión. Otro factor fue el contenido. Aunque fascinante, la mitología detallada de los vigilantes, los Nefilim, los viajes cósmicos específicos y la elaborada angelología y demonología, mientras que influyente, pudo haber sido vista por algunos como demasiado especulativa, demasiado fantasiosa o incluso doctrinalmente problemática en comparación con la narrativa más sobria de otros libros proféticos y sapienciales. La interpretación tan expandida y literal de Génesis 6 sobre los hijos de Dios fue controvertida. Además, la popularidad del libro de Enoc entre ciertos grupos dentro del judaísmo del Segundo Templo, que más tarde fueron marginados, como los esenios de Qumrán, la comunidad de los rollos del Mar Muerto, donde se encontraron muchos fragmentos de Enoc, pudo haber contribuido a que las corrientes principales del judaísmo rabínico, que se consolidaron después de la destrucción del templo, en el 70 después de Cristo, se alejaran de él. El judaísmo rabínico se centró más en la Torá, ley y la tradición oral. En el cristianismo primitivo, la situación era más ambivalente. El libro de Enoc era ampliamente conocido y utilizado por muchos autores cristianos tempranos. De hecho, el propio Nuevo Testamento cita directamente del libro de Enoc. La epístola de Judas, en los versículos 14 y 15, cita una profecía que se encuentra en Enoc capítulo 1, versículo 9. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí, el Señor vino con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él». Esta cita directa es una prueba irrefutable de que al menos una parte del Nuevo Testamento consideraba a Enoc como una figura profética con autoridad. Padres de la Iglesia primitiva, como Tertuliano, siglo II, pt. III, consideraban el libro de Enoc como escritura genuina, aunque reconocían que no era aceptado por todos. Otros, como Agustín, siglo IV-V, lo rechazaron basándose principalmente en su origen pseudepigráfico y su angelología inusual. A medida que el canon del Nuevo Testamento se fue solidificando en los primeros siglos, los libros que tenían una aceptación más amplia y una atribución apostólica, o cercana a los apóstoles, recibieron preferencia. El libro de Enoc, a pesar de su influencia, no cumplía consistentemente estos criterios para la mayoría de las iglesias principales. A esto se sumó un factor puramente práctico para el mundo occidental. El texto en griego del libro de Enoc se perdió. Durante muchos siglos, el único lugar donde se conservó completo fue en Etiopía, en el idioma ge'ez, donde forma parte del canon de la Iglesia Ortodoxa etíope tehuahedo. Para Europa, el libro estuvo efectivamente perdido o oculto durante más de 1000 años, conocido solo a través de citas fragmentarias en otros autores. No fue redescubierto por los académicos europeos hasta el siglo XVIII. Así que, si bien no fue universalmente prohibido, en el sentido de que estuviera activamente suprimido en todas partes, sí fue excluido del canon mayoritario del judaísmo y del cristianismo occidental por una combinación de dudas sobre su autoría, controversias sobre su contenido y su asociación con grupos minoritarios. Esta exclusión significó que su conocimiento se perdió en gran medida, y su profunda influencia en el pensamiento religioso temprano quedó oscurecida durante siglos. Pero la historia no termina aquí, porque, a pesar de no estar en la Biblia para la mayoría de nosotros, las ideas de Enoc no desaparecieron. Se filtraron, permearon, dejaron su marca en la literatura apocalíptica posterior y, de maneras sorprendentes, en los escritos de figuras clave del Nuevo Testamento.
y una de esas figuras, cuya teología resuena con ecos enoquianos, es precisamente San Pablo. Capítulo 9. Ecos en el Nuevo Testamento. Conexiones sorprendentes. Hemos explorado la historia de Enoc, sus visiones cósmicas, sus profecías de juicio y la figura misteriosa del Hijo del Hombre. También hemos entendido por qué sus libros fueron, en su mayor parte, excluidos del canon bíblico. Uno podría pensar, entonces, que su legado se perdió en las arenas del tiempo, relegado a notas a pie de página para académicos esotéricos. Pero aquí es donde la historia da un giro fascinante y, para muchos, sorprendente. A pesar de su estatus no canónico, las ideas, el lenguaje y la cosmovisión de Enoc dejaron una marca indeleble en la literatura religiosa posterior, y ecos claros de su influencia se pueden encontrar en el Nuevo Testamento mismo, la prueba más directa y contundente de que el libro de Enoc era conocido y considerado con cierto grado de autoridad por al menos algunos escritores del Nuevo Testamento, se encuentra en la pequeña epístola de Judas. Sí, el libro de Judas, justo antes de Apocalipsis. En el versículo 14 y 15 de Judas, leemos una profecía atribuida directamente a Enoc. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí, el Señor vino con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él». Esta no es una alusión vaga, es una cita casi literal, y si buscas esta profecía, la encontrarás en el capítulo 1, versículo 9, del primer libro de Enoc. Esto es innegable. Un autor del Nuevo Testamento, considerado inspirado, cita a Enoc por su nombre y atribuye una profecía a este patriarca antediluviano. Esto, por sí solo, debería hacer que reevaluemos la idea de que Enoc era completamente desconocido o rechazado por la comunidad cristiana primitiva. Al menos, para el autor de Judas y su audiencia, Enoc era una fuente profética válida. Pero la influencia no se limita a esta cita directa. Los conceptos desarrollados en el libro de Enoc resuenan en otros lugares del Nuevo Testamento. Consideremos de nuevo a los vigilantes y su caída. Judas, en el versículo 6, habla de los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículo 4, dice algo muy similar. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, Tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Estas descripciones, ángeles que abandonan su lugar adecuado, encadenados en prisiones de oscuridad esperando el juicio, se alinean de manera asombrosa con la narrativa de Enoc sobre los vigilantes que descendieron del cielo. Rompieron su orden celestial al unirse con mujeres humanas, y fueron confinados por mandato divino en lugares de oscuridad y tormento hasta el juicio final. La terminología, el concepto de la transgresión angélica y su subsiguiente confinamiento parece sacada directamente del universo enoquiano. La escatología de Enoc, con su fuerte énfasis en el juicio final, la separación de justos e impíos y el castigo de los malvados en un lugar de fuego, también encuentra paralelos en las palabras de Jesús en los Evangelios. Por ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13, o la descripción del juicio en Mateo 25, 41, donde se habla del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, y en las visiones apocalípticas del libro de Apocalipsis, que presenta escenas de juicio, tronos celestiales y multitudes angelicales, que recuerdan las descripciones de Enoc de su viaje cósmico y la corte divina. Incluso la autodesignación de Jesús como el Hijo del Hombre en los Evangelios, aunque tiene raíces claras en la visión de Daniel 7, adquiere una capa adicional de significado cuando se considera a la luz del Hijo del Hombre en Enoc.
En ambos casos, Daniel y Enoc, la figura del Hijo del Hombre está asociada con la autoridad, el juicio y un reino futuro. Pero la figura en Enoc, con su preexistencia y su papel más desarrollado como juez cósmico individual, resuena fuertemente con la forma en que Jesús habla de su propio papel escatológico y de autoridad divina. Ver, por ejemplo, Marcos 14, 62, donde Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, viniendo en las nubes con poder y gran gloria, una imagen que evoca tanto a Daniel como a Enoc. Conexiones, la cita directa, los paralelos conceptuales en la angelología caída, la escatología del juicio y la figura del Hijo del Hombre, demuestran que las ideas enoquianas no eran marginales en todos los círculos judíos y cristianos del siglo I. Eran parte del paisaje intelectual y espiritual en el que se formó el Nuevo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento, o sus fuentes orales y escritas, estaban familiarizados con estas tradiciones y las incorporaron de diversas maneras. Los escritores del Nuevo Testamento, hay uno cuyas epístolas parecen especialmente permeadas por una cosmovisión que se solapa de manera fascinante con la de Enoc. Un apóstol que luchó con el origen del mal, la batalla entre fuerzas espirituales, la naturaleza del cuerpo glorificado y el destino final del cosmos. Un apóstol cuya teología, vista a través de la lente de Enoc, adquiere nuevas y sorprendentes profundidades. Ese apóstol es San Pablo. Capítulo 10. San Pablo y Enoc. ¿Una influencia directa? Hemos visto que las ideas enoquianas, con su rica cosmología, angelología y escatología, indudablemente circulaban en los círculos judíos y cristianos del siglo I, al punto de ser citadas directamente en la epístola de Judas y resonar en otras partes del Nuevo Testamento. Pero ahora llegamos a la conexión más intrigante y para muchos la más revolucionaria, la posible influencia del profeta Enoc en el pensamiento y los escritos del apóstol Pablo. San Pablo, Saulo de Tarso, era un judío fariseo, profundamente versado en las escrituras hebreas y las tradiciones de su tiempo, pero también fue, según su propio testimonio, un receptor de visiones y revelaciones directas. Su teología es compleja, profunda y a veces desconcertantemente cósmica. ¿Podría ser que parte de ese marco cósmico proviniera de las tradiciones asociadas con Enoc? Consideren el lenguaje que Pablo utiliza al describir las fuerzas espirituales opuestas al Evangelio. En Efesios 6, versículo 12, habla de nuestra lucha, no contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿De dónde saca Pablo esta elaborada jerarquía de principados y potestades que operan en los reinos celestes? Si bien hay referencias a seres celestiales en el Antiguo Testamento, la descripción detallada de una estructura de poderes malignos que residen en lo alto y ejercen influencia sobre el mundo terrenal resuena fuertemente con la angelología y demonología desarrollada en el libro de Enoc, donde se detallan los nombres y las funciones de los vigilantes caídos y los espíritus inmundos de sus hijos. Enoc proporciona precisamente una historia de origen para estas huestes de maldad en los lugares celestes. O piensen en la experiencia de Pablo, descrita en 2 de Corintios 12, versículo 2, donde relata ser arrebatado hasta el tercer cielo. La idea de un cosmos con múltiples niveles o cielos no está explícitamente desarrollada en el Antiguo Testamento canónico, pero es un elemento central de la cosmología enoquiana, donde Enoc viaja a través de diferentes cielos, a veces descritos como 7, a veces como 10, en su ascensión. De nuevo, no es una prueba directa de dependencia, pero muestra que Pablo operaba dentro de un modelo cosmológico que se alinea con el de Enoc. La teología paulina de la resurrección, particularmente en 1 de Corintios 15,
donde discute la naturaleza del cuerpo resucitado, ofrece otro punto de comparación intrigante. Pablo contrasta el cuerpo animal o terrenal con el cuerpo espiritual o celestial. Este cuerpo resucitado será incorruptible, glorioso y poderoso. ¿Dónde encontraría Pablo un precedente para un ser terrenal que experimenta una transformación para existir en una esfera celestial? La ascensión de Enoc, con sus descripciones implícitas de una transformación para poder habitar entre los seres celestiales y presenciar la gloria divina, ofrece un paralelo notable. Enoc es el arquetipo del justo que, antes del fin de los tiempos, es trasladado a una existencia glorificada. Pablo también menciona que los creyentes juzgarán a los ángeles en 1 de Corintios 6, versículo 3. Esta idea de que los santos tendrán algún papel o autoridad sobre seres celestiales en el juicio es otra noción que encuentra resonancia en la literatura apocalíptica judía, incluido Enoc, donde el juicio sobre los vigilantes es un evento central en el que los justos son vindicados. Incluso la descripción de Pablo del arrebatamiento de los creyentes vivos al final de los tiempos en 1 de Tesalonicenses 4, para encontrarse con el Señor en el aire, aunque ligada a la parusía de Cristo, comparte una similitud temática con la forma en que Enoc fue llevado o arrebatado por Dios. Ambas son narrativas de una traslación sobrenatural de lo terrenal a lo celestial. Ahora, es fundamental ser precisos aquí. No estamos diciendo que Pablo copiara directamente párrafos enteros de Enoc, excepto, claro, por la cita que aparece en Judas, que demuestra que la tradición enoquiana era conocida. Probar la dependencia literaria directa es complejo, y en el caso de Pablo, sin una cita explícita, como la de Judas, sigue siendo objeto de debate académico. Lo que sí podemos afirmar con mayor confianza es que Pablo, al igual que otros escritores judíos de su tiempo y algunos otros del Nuevo Testamento, estaba inmerso en un mundo de pensamiento judío que incluía ideas apocalípticas y cosmológicas que estaban prominentemente presentes en el libro de Enoc. Es muy probable que Pablo estuviera familiarizado con las tradiciones enoquianas, ya sea leyendo los textos directamente o a través de la tradición oral o escrita secundaria. Su lenguaje sobre los poderes cósmicos, su comprensión de un cosmos multinivel, su visión del cuerpo glorificado y el juicio de los ángeles, todo ello se alinea sorprendentemente bien con la cosmovisión que Enoc presentó. Esto no disminuye la originalidad o inspiración de Pablo, más bien enriquece nuestra comprensión de las fuentes sobre las que pudo haber construido y del paisaje intelectual en el que se forjó su profunda teología. Pablo no creó estas ideas de la nada. Pudo haber tomado conceptos ya existentes en la tradición judía apocalíptica, influenciada por Enoc, y reinterpretarlos a través del prisma de Cristo. La posible influencia de Enoc en Pablo nos obliga a ver las epístolas paulinas con nuevos ojos, reconociendo las complejas capas de pensamiento judío, apocalíptico y místico que subyacen a su proclamación del Evangelio. A pesar de esta innegable resonancia en el Nuevo Testamento, el libro de Enoc, como dijimos, fue en gran medida marginado en el mundo occidental. Pero, ¿cómo sobrevivió para que pudiéramos redescubrirlo hoy y hacer estas conexiones? Su historia de supervivencia es tan extraordinaria como las visiones que contiene. Capítulo 11. El Enoc etíope y otros. La sobrevivencia del texto. Verdadero misterio histórico. Un libro que, según hemos visto, influyó en autores del Nuevo Testamento, con ideas que resonaron en figuras tan centrales como San Pablo, fue, sin embargo, excluido del canon de la mayoría de las tradiciones cristianas y del judaísmo rabínico. El texto original en hebreo, arameo o la traducción griega que circulaba en el Mediterráneo en la antigüedad se desvaneció del conocimiento común en Occidente. ¿Cómo es que hoy podemos hablar de la historia de Enoc y su influencia si sus propios libros se perdieron?
respuesta se encuentra en un lugar inesperado y gracias a una historia de preservación cultural notable. Mientras el mundo occidental olvidaba en gran medida el libro de Enoc, una comunidad religiosa en el noreste de África lo atesoró y lo mantuvo vivo: la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo. Para la Iglesia etíope, el primer libro de Enoc no es apócrifo ni pseudepigráfico. Es parte de su canon bíblico oficial, considerado escritura divinamente inspirada desde tiempos inmemoriales. Lo conservaron en el idioma litúrgico ge'ez durante siglos, leyéndolo, copiándolo y transmitiéndolo de generación en generación. Se convirtió en una piedra angular de su tradición teológica y cosmológica. El mundo occidental, ajeno a esta preservación, redescubriría el libro de Enoc mucho después. Fue en el siglo XVIII, en la década de 1770, cuando el explorador escocés James Bruce, viajando por Etiopía en busca de las fuentes del Nilo, se encontró con copias completas del libro de Enoc en ge'ez. Comprendiendo la posible importancia de estos textos desconocidos en Europa, adquirió 3 manuscritos y los llevó consigo de regreso. La de estos manuscritos a Europa causó una mezcla de escepticismo y fascinación en los círculos académicos. ¿Podía ser este realmente el libro citado por Judas? ¿Podían estas extrañas visiones tener raíces en el judaísmo antiguo? Las primeras traducciones al inglés y otros idiomas europeos en el siglo XIX abrieron las compuertas a la investigación y el debate. De repente, los eruditos tenían acceso a un cuerpo literario que arrojaba una luz inmensa sobre el período intertestamental, el tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, un período antes poco comprendido, pero crucial para la formación tanto del judaísmo como del cristianismo. El redescubrimiento en Etiopía fue validado y complementado de manera espectacular en el siglo XX con el hallazgo de los rollos del Mar Muerto en Qumrán, comenzando en 1947. Entre la vasta colección de manuscritos antiguos, los arqueólogos y paleógrafos encontraron numerosos fragmentos de varias secciones del libro de Enoc, escritos en arameo, que se cree que fue uno de los idiomas originales en los que se compusieron partes del libro. Estos fragmentos eran mucho más antiguos que los manuscritos etíopes, datando de los últimos siglos antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo. Su presencia en Qumrán demostró sin lugar a dudas que el libro de Enoc era un texto judío antiguo, leído y valorado por al menos algunas comunidades judías de la época. El primer libro de Enoc, Enoc etíope, existen otras obras posteriores atribuidas a Enoc, como el segundo libro de Enoc, conocido como Enoc eslavo, que parece tener un origen distinto y posiblemente fue compuesto más tarde, influyendo en tradiciones eslavas, y el tercer libro de Enoc, Enoc hebreo, una obra mística rabínica medieval que identifica a Enoc ascendido con el ángel Metatrón. Estas obras posteriores demuestran la perdurable fascinación por la figura de Enoc y la continuación del desarrollo de tradiciones místicas y apocalípticas asociadas a él mucho después de la era bíblica. La vivencia del primer libro de Enoc, en gran parte gracias a la fidelidad de la Iglesia etíope y confirmada por los descubrimientos arqueológicos modernos, ha sido fundamental para reconstruir el paisaje religioso e intelectual del mundo antiguo. Nos ha permitido ver las corrientes de pensamiento que fluyeron hacia el Nuevo Testamento y comprender mejor el contexto en el que Jesús, los apóstoles y, sí, San Pablo, vivieron y escribieron. Hoy, el libro de Enoc ya no es un secreto guardado en un solo lugar. Está disponible en numerosas traducciones, estudiado por teólogos, historiadores y curiosos por igual. Su redescubrimiento nos obliga a repensar lo que creíamos saber sobre los orígenes de ciertas creencias y a reconocer la profundidad y diversidad del pensamiento religioso en la antigüedad. Y eso nos lleva a la pregunta final:
¿Qué significa la verdadera historia del profeta Enoc para nosotros hoy? Capítulo 12. Reinterpretando la fe, el impacto. Hoy, hemos viajado a través del tiempo, desde el mundo antediluviano de los patriarcas, pasando por los cielos de la antigüedad, hasta los debates canónicos y los descubrimientos modernos. Hemos desenterrado la verdadera historia del profeta Enoc, no solo el hombre que, según el Génesis, caminó con Dios y desapareció, sino el vidente cósmico, el escriba celestial, el revelador de misterios, cuyas palabras, atribuidas a él, moldearon el pensamiento religioso de una era crucial. Pero, ¿qué significa esta historia? La historia de un profeta olvidado y su legado prohibido para nosotros hoy. ¿Cómo transforma esto nuestra fe o nuestra comprensión de las Escrituras que sí consideramos canónicas? La verdadera historia de Enoc y la sorprendente influencia de los textos asociados a él nos obliga a reconsiderar la imagen a menudo simplificada que tenemos de los orígenes de nuestra fe. Nos muestra que el paisaje religioso del judaísmo, en el período del Segundo Templo, y el cristianismo primitivo, era increíblemente rico, diverso y dinámico. No era un camino único y lineal, sino una red compleja de ideas, tradiciones, textos y debates. Enoc y su mundo nos da un contexto invaluable para leer el Nuevo Testamento. Ya no podemos leer ciertas epístolas, especialmente las de San Pablo, como si hubieran surgido en un vacío intelectual. Cuando Pablo habla de principados y potestades en los aires, cuando describe la lucha contra fuerzas espirituales de maldad, cuando contempla la naturaleza del cuerpo resucitado o el arrebatamiento a los cielos, no necesariamente está inventando estos conceptos de la nada. Es muy probable que estuviera dialogando con, adaptando o construyendo sobre un marco conceptual que ya estaba circulando en el pensamiento judío apocalíptico de su tiempo. Y ese marco fue, en gran medida, popularizado y detallado por textos como el libro de Enoc. Ver la posible influencia enoquiana en Pablo no disminuye la autoridad o la inspiración de sus escritos. Al contrario, las enriquece. Nos permite apreciar la profundidad de las tradiciones de las que bebió y la sofisticación de su teología, que interactuaba con las ideas más complejas y cósmicas de su era. Pablo no era un teólogo abstracto. Estaba abordando las realidades espirituales tal como se entendían en un mundo donde se creía firmemente en la existencia y la actividad de seres celestiales y demoníacos, un mundo cuya cosmología y demonología habían sido perfiladas, en parte, por las visiones de Enoc. El redescubrimiento del libro de Enoc también nos recuerda la importancia de la historia y la transmisión de los textos sagrados. Nos muestra que la forma en que se formaron los cánones fue un proceso histórico, con decisiones tomadas por seres humanos, aunque se creyeran guiados divinamente, influenciadas por factores culturales, teológicos y políticos. Un libro puede ser considerado escritura sagrada en una tradición, como Etiopía, y no en otra, sin que eso niegue necesariamente su antigüedad o su influencia histórica. Estudiar a Enoc no significa que debamos añadir el libro de Enoc a nuestras Biblias, si nuestra tradición no lo considera canónico. El estatus canónico es una cuestión de fe y autoridad para cada comunidad, pero sí significa que podemos leer los libros canónicos con una comprensión mucho más profunda y matizada de su trasfondo. Podemos reconocer las alusiones, comprender mejor el lenguaje apocalíptico y ver las conexiones entre diferentes partes del pensamiento religioso antiguo que antes nos eran invisibles. La historia de Enoc es una invitación a la curiosidad intelectual y espiritual. Es un recordatorio de que la búsqueda de la verdad divina ha tomado muchas formas a lo largo de los siglos y en diferentes culturas. Nos desafía a ir más allá de las narrativas simplificadas y a sumergirnos en la complejidad y la riqueza de la historia religiosa. Al final,
La verdadera historia del profeta Enoc transforma nuestra perspectiva no solo sobre un personaje bíblico poco conocido o sobre los escritos de San Pablo. Transforma nuestra perspectiva sobre la propia historia de la fe. Nos muestra que incluso en las sombras de los textos perdidos o no canónicos, hay verdades históricas y conceptuales que pueden iluminar y enriquecer nuestra comprensión de los textos que consideramos fundamentales. El profeta Enoc, el hombre que caminó con Dios y desapareció, ha vuelto a caminar entre nosotros a través de sus escritos redescubiertos, ofreciéndonos una llave para desentrañar misterios antiguos y, en el proceso, para ver las Escrituras y a San Pablo con ojos completamente nuevos.